Bienvenidos. Esto es Cursos No Code. Mi nombre es Matías Córdoba y en el día de hoy vamos a crear lo que sería un CRM desde cero con nuestra herramienta Babel de desarrollo No Code. Lo primero que tenemos que explicar es qué es un CRM. Básicamente las siglas indican que es Customer Relationship Management. Un CRM básicamente es como una aplicación donde se relacionan tanto contactos como empresas y negocios, en la que puede variar mucho lo que es la navegación de estas, pero siempre normalmente es una relación entre estas tres funciones, digamos, donde una persona puede tener contactos, puede tener empresas, puede generar negocios para estos contactos o estas empresas. En el curso lo que nosotros vamos a contar en este curso es una aplicación donde vamos a tener un panel de contactos, un panel de empresas, un panel de negocios, relación entre estos tres paneles, un dashboard y una página de logueo y registros de usuarios. Todo esto lo vamos a hacer a través de lo que sería la clonación de HubSpot, que es uno de los CRM más conocidos a nivel mundial y que además está muy bueno en cuanto a funcionalidades y lo que nos permite crear dentro de esta aplicación para manejarnos tanto con contactos, empresas, ventas, negocios, tareas, etc. Yo me creé una cuenta en HubSpot solamente con fines, digamos, instructivos de este curso para poder clonar lo que sería esta aplicación. Como vemos, HubSpot se maneja a través de panels, que es lo que nosotros vamos a ir creando. Vamos a crear un panel de contactos como este, donde vamos a tener el nombre, el correo, el número de teléfono, propietario del contacto, que en este caso seríamos nosotros, pero acá, digamos, no se muestra porque, digamos, son estos contactos de muestra que nos brinda HubSpot una vez que creamos nuestra aplicación. Vamos a tener también la solapa de empresas, donde básicamente es, digamos, vamos a ver repetitivamente que HubSpot lo que utiliza son casi las mismas diseños o estructura en cuanto a panels. Como vemos, estamos en empresas, pero es muy similar a lo que sería el panel de contacto, donde tenemos el nombre de empresas, el propietario del registro de la empresa, que seríamos nosotros, la fecha de creación, la fecha de última actividad, número de teléfono, ciudad, país, región, industria, etc. Todas las, digamos, lo que serían las características de esa empresa. Y como vemos, lo que nosotros también vamos a hacer es agregar una navegación dentro de lo que sería el contacto, la empresa o el negocio, para que, digamos, nos dirija a lo que sería ya un panel donde estaríamos seleccionando, en este caso, la empresa HubSpot Inc., donde, como vemos, tenemos una relación entre tablas, contactos, que es los contactos asignados a esta empresa. Como vemos, son Brian Halligan de Sample Contact y Maria Johnson, también otro Sample Contact, que me imagino que son, como que vemos, CEO de HubSpot y la salesperson en HubSpot Inc. Como vemos, lo que nos brinda HubSpot con estos ejemplos que nos dan en caso de empresas es, digamos, que podamos ver cómo se relaciona toda su aplicación y sus funcionalidades, y además también qué información ellos muestran. En este caso están mostrando un logo, el nombre, el dominio, número de teléfono, también tenemos acerca de la empresa, dominio de vuelta, industria, propietario del registro, tipo de empresa, ciudad, estado, código postal, número de empleados, ingresos, etc. Que esto es todo lo que nosotros vamos a ir replicando en HubSpot, en nuestro clon, digamos, que vamos a crear en Babel, que es nuestra herramienta para desarrollo no code. Y además también vemos que también tienen lo que serían un panel donde nosotros vamos a tener la actividad. Tenemos notas, correos electrónicos, llamadas, también tareas y reuniones. En nuestro caso nos vamos a enfocar más en lo que serían las notas y las tareas dentro de lo que es este panel central. Y luego también vamos a replicar lo que sería la relación entre las tablas o panels, mejor dicho en este caso, de contactos, negocios,
en caso de que estemos dentro de un contacto, que también vamos a generar esta navegación que yo me pueda navegar entre distintos panels. Como ven, por ejemplo, acá estamos en el panel de contacto de Brian Halligan, que es el CEO de HubSpot. Y como vemos, tenemos empresas, negocios que están relacionados a este contacto. Entonces, esa es la navegación que nosotros vamos a clonar para generar un CRM. También vamos a tener lo que serían justamente negocios, que es dentro de un CRM quizás lo más importante o una de las cosas más importantes. Como vemos, aquí no tenemos un negocio creado todavía, pero lo podemos crear a través de estos botones que tienen cada panel, donde podemos escribir un negocio que puede ser venta a Brian. El pipeline por ahora no le vamos a dar importancia. Etapa del negocio, contrato enviado, y el valor puede ser 12.000 euros. Vamos a crear este negocio. Bueno, me lo creo con $12.000. Y como vemos, ya nos reenvía directamente a lo que sería justamente este negocio, que es la venta a Brian. Y aquí, como vemos, podemos relacionarlos a una empresa y a un contacto. Entonces, lo que nos permite HubSpot es justamente esta relación entre panels, que vamos a agregar a un contacto asociado, que en este caso es Brian Halligan. Vamos a guardarlo. Y como vemos, aquí ya aparece la relación, el contacto dentro del negocio. Es decir, si yo estoy creando un negocio que es una venta a Brian, normalmente lo que quiero es también que tenga la relación a Brian Halligan, justamente. Y también puede ser un negocio personal o empresarial. En este caso estaría siendo solamente personal porque estaríamos agregando un contacto. Pero en caso de que sea empresarial, además del contacto al que nosotros realizamos este negocio, también podemos agregar a la empresa, que en este caso va a ser HubSpot. Y de esta manera tenemos linkeado lo que serían tanto negocios como empresas como contacto. Lo que vamos a hacer también es crear notas. Quizás es un pequeño pop-up que nos surge dentro de HubSpot. Vamos a poner nueva nota. Vamos a guardar esta nota. Y como vemos, la nota se crea directamente en el negocio, que es lo que nosotros queremos justamente, donde aquí vamos a tener un par de acciones que nos brinda HubSpot. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es dentro de una base de datos que vamos a crear para respaldar esta plataforma. Básicamente son tres cosas muy importantes. Negocios, como estamos viendo aquí, donde va a tener una relación tanto con el usuario que está logueado como con el contacto y la empresa. Entonces, por ende, nosotros como mínimo ya vamos a tener usuarios, contactos, empresas y negocios. Además, también vamos a agregar notas y tareas. Entonces, esas son las 6 tablas con las que nosotros vamos a contar dentro de una base de datos para poder respaldar una plataforma de este tipo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, dentro de nuestro editor Babel de desarrollo, nos vamos a ir a la solapa de Data. Entonces, aquí podemos ver dentro de Data las tablas con las que nosotros vamos a contar dentro de nuestra aplicación. En este caso tenemos User, Tarea, Nota, Negocio, Empresa y Contacto. Cabe destacar que User es autocreada, o mejor dicho, creada automáticamente por Babel, ya que todas las plataformas o aplicaciones o herramientas que nosotros desarrollemos dentro de Babel siempre va a tener un usuario. Para crear una tabla, nosotros lo único que debemos hacer es crear aquí en New Type, escribir en este caso tabla de prueba y le damos a crear. En este caso vamos a hacer que la tabla sea pública, así que destildamos lo que sería make this data type private. Vamos a crear la tabla y como vemos nos crea la tabla de prueba Babel. Para crear campos, que es lo que nosotros por ejemplo en User vamos a tener como nombre y apellido, que es lo que vamos a mostrar del propietario, en este caso quien se loguee en esta plataforma. Para crear este tipo de campos lo único que debemos hacer es, dentro de la tabla seleccionada, vamos a create new field y aquí vamos a darle un nombre a ese field. Puede ser
campo de prueba. Y luego en field type tenemos todos los tipos de campos que nosotros podemos crear para respaldar esta información. O sea, si yo voy a almacenar un nombre, normalmente va a ser de tipo texto. Si voy a almacenar un valor de un negocio, va a ser de tipo numérico. Y de esta manera nos podemos relacionar, digamos, la información que yo quiero almacenar con la información que necesito que respalde esa información que va a llegar. Entonces, si es un nombre va a ser text, si es un negocio, un valor de negocio va a ser number, date en caso de que sea una fecha y yes no en caso de que sea un boolean en desarrollo tradicional, que es básicamente si el campo es sí o no y según esa circunstancia, digamos, condicionar esta información. Luego tenemos file, que es un nuevo tipo que sacó Babel hace muy poco, si no me equivoco el año pasado, que nos permite subir un archivo de hasta 50 megabytes, si no me equivoco. Luego tenemos image, que es imagen, geographic address, y aquí, como vemos, Babel en su intuición, o mejor dicho, en su forma de estar construida, que sea más ameno a los usuarios y que podamos crear cualquier tipo de cosa, también nos deja relacionarlos con otra tabla ya creada, por ejemplo, user, contacto, empresa, negocio, nota, tarea, tabla de prueba. Obviamente nosotros no vamos a relacionar una tabla con ella misma, o quizás sí, la verdad todavía no me he cruzado con un ejemplo en el que esto sea necesario. Pero básicamente, en caso de que campo de prueba sea el valor de un usuario que yo necesito para relacionar estas tablas, le voy a dar de tipo user, o en caso de que sea una lista de contactos, lo que yo voy a hacer es relacionarlo con la tabla contacto y además voy a volver este campo de tipo lista, es decir, tildando aquí. ¿Qué es lo que significa esto? Básicamente que yo voy a tener un campo donde voy a almacenar más de un contacto, entonces necesito una lista. Por ende, se van a ir guardando contactos en esta lista. ¿Cómo lo podemos llegar a utilizar esto? Por ejemplo, nos vamos a empresa y una empresa puede tener una ciudad, un dominio, la cantidad de empleados de tipo numérico y además también puede tener una lista de contactos que van a estar relacionados a esta empresa. Entonces, como dijimos, una lista de contactos va a tener, mejor dicho, una empresa va a tener una lista de contactos que son la cantidad de contactos que van a estar relacionados a esta empresa. Es decir, si yo voy a tener muchos contactos, quizás algunos de estos contactos pertenecen a la misma empresa. Entonces, por ese tipo necesitamos un campo de tipo contacto que sea en forma de lista. Lo mismo nos pasa con negocios. Si yo tengo una empresa a la que yo, o mejor dicho, con la que yo estoy relacionando más de un negocio, voy a necesitar una lista de negocios. Por ende, inclusive hasta una relación de 3 puntas. Por ejemplo, una empresa donde yo tenga 3 contactos de los cuales pertenecen a esa empresa y con los mismos yo estoy relacionando en negocios separados. Y quizás lo que a mí me conviene es relacionar directamente a la empresa con esos 3 negocios y a su vez con los contactos, que es lo que nos permite hacer HubSpot, básicamente. Entonces nosotros tenemos que tratar de replicar esa funcionalidad relacionando las 3 tablas. Y además, como vemos, en empresa, en este caso que va a tener ciudad, como dijimos, dominio de tipo texto, empleados numérico. La empresa va a tener también una imagen de perfil en caso de que la quieran cargar. Una industria que va a ser el tipo de industria a la que vamos a almacenar en forma de texto. Ingresos, la cantidad de ingresos mensuales o anuales que tiene una empresa de tipo numérico. También va a tener un nombre, obviamente. Y aquí llegamos a lo que serían las notas. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es crear una relación de una tabla que yo pueda relacionar básicamente desde la creación de esta nota a cualquier tabla. Es decir, en el momento que yo estoy creando una empresa
que esté relacionada a un contacto, la empresa directamente va a estar relacionada al contacto y a su vez va a estar relacionado al usuario, en este caso a mí, que soy el que lo tiene, al que se está creando. Pero notas vamos a trabajar de una manera distinta, ya que yo voy a crear una nota que va a ser una sola tabla que va a servir para las tres tablas, tanto empresa, contacto como tarea, como negocio, perdón. Yo voy a crear una nota y según dónde esté creada esa nota, la vamos a relacionar justamente ahí, a esa tabla o a ese panel. Entonces vamos a utilizar lo que sería una tabla para tres tablas, en este caso. Y como vemos, nota en caso de empresas, en caso de contacto y negocio, obviamente, van a ser en forma de lista, porque yo puedo tener más de una nota asociada a esta empresa, a aquel contacto o a este negocio. Luego la empresa va a tener un país de locación, un propietario que va a ser de tipo usuario, que voy a ser yo, o el usuario que esté utilizando la plataforma. Y además va a tener tareas, que va a ser lista de tareas, que justamente va a tener la misma funcionalidad que las notas. Yo voy a tener una tabla donde la voy a poder relacionar a cualquier tabla según donde sea creado. Y luego va a tener un campo de tipo, mejor dicho, nombrado teléfono, que es lo que va a tener la empresa. Y además el tipo de empresa que va a ser, por ejemplo, en este momento no recuerdo los tipos que pusimos en el diseño. Nos vamos a revisar a Hotspot, que para eso está. Por ejemplo, en Hotspot, esto nos lo vamos a utilizar mucho, volver a Hotspot para saber qué es lo que tenemos que crear y cómo. Yo volviendo al panel central de empresas, voy a poner crear empresas. Y aquí sé toda la información que yo voy a necesitar para crear una empresa. En este caso vamos a poner cursos no code. Acá es el dominio, cursosnocode.com. Cursos no code. Y como en Hotspot nos va a dejar crear la empresa con estos tres campos, un dominio, un nombre y el propietario solamente. ¿Es algo que funcione? Sí. ¿Es algo que vamos a replicar? También. Quizás en el momento que alguno de ustedes esté creando este CRM, quiere que todos estos campos sean obligatorios a la hora de crear. Porque, digamos, para mantener un mejor organización dentro de la base de datos o por cualquier motivo que sea, se va a poder lograr a través de Babel. Entonces, lo que nosotros vinimos aquí es buscar tipo, que es básicamente donde estaríamos relacionando la empresa, si va a ser un cliente potencial, un socio, un revendedor, un proveedor o otro, siempre para mí. ¿Qué es esta empresa? ¿Qué tipo de empresa es para mí? No quiere decir que sea el tipo de empresa en relación a si se dedica a desarrollo o tecnología o lo que sea, sino que es el tipo de empresa para mí, en el sentido de que, ¿qué es esta empresa para mí que soy el que está usando o el propietario del registro de esta empresa? Y luego, como vemos, vamos a tener ciudad, estado, región, código postal. Hay algunos campos que no vamos a poner como zona horaria, simplemente para que el curso no sea tan largo y tan extenso, ya que las funcionalidades de los campos van a ser siempre la misma. Entonces vamos a aprender obviamente cómo guardar esa información y qué distintos tipos de campos y demás, si son obligatorios o no, o en caso de propietario nosotros podemos poner qué es lo que vamos a hacer, que no se pueda cambiar el propietario del registro de una empresa o un contacto o un negocio, pero quizás, digamos, si tú quieres extender lo que es tu CRM en caso de que estés viendo este tutorial para crear tu aplicación, puedes hacerlo de cualquier manera, agregando campos, quitando campos, generando obligación o no. En este caso Hotspot, como dijimos, nos permite crear con estos tres campos solamente, ya nos permite crear la empresa. Como vemos, directamente nos redirecciona, que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestro CRM, que una vez que se realiza la creación también se redireccione a este
digamos, a esta empresa creada. Entonces, volviendo a nuestro CRM, como estábamos viendo en la tabla empresas, que ya desglosamos toda la información que vamos a tener, vamos a pasar a la tabla contactos, donde contactos va a ser una persona, obviamente, que va a tener un apellido, un cargo dentro de la empresa, una dirección de email, la empresa asociada, que solamente va a ser una, porque no va a ser una lista de empresas, sino que va a ser una sola empresa, porque digamos, lo más lógico es que yo trabaje para una sola empresa. Puede que no pase eso, sí, obviamente, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo como si fuera totalmente normal, digamos, utópico, mejor dicho. Luego va a tener una imagen de perfil en caso de que la quiera cargar, que va a ser de tipo image. Luego vamos a tener los negocios asociados a este contacto, que va a ser de tipo lista, obviamente, porque cada contacto puede tener más de un negocio. Luego vamos a tener el nombre de tipo texto. Las notas, que va a ser de la misma manera que las otras tablas, un listado de notas. El propietario, que va a ser el usuario que esté logueado. Una lista de tareas, que va a ser, digamos, al igual que notas, en todas las tablas de la misma manera. Y un teléfono. Luego vamos a tener la tabla negocio, donde vamos a tener los contactos asociados a este negocio, la empresa asociada a este negocio, que va a ser una sola empresa. En caso de que tú quieras crear un CRM donde los negocios pueden ser con más de una empresa, lo puedes hacer, digamos, creando lista de empresas en lugar de una sola empresa. Eso es lo que te permite Babel. La facilidad que te permite Babel es justamente adaptar cualquier tipo de cosa que tú quieras crear a lo que tú necesites, y lo puedes adaptar de cualquier manera. Digamos, no hay grandes obstáculos que te pueda llegar a poner Babel según la idea que tú tengas y que quieras desarrollar. Luego vamos a tener la etapa de este negocio, que va a ser de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es irnos a negocios. Bueno, no me dejaste aquí. Lo que vamos a hacer es ir al panel, al dashboard, que justamente también tenemos que crear, que como vemos, el dashboard es como un resumen de todas las tablas, digamos. Lo que nosotros vamos a resumir es ventas, contactos y empresas. Lo vamos a hacer un poquito distinto, pero básicamente es casi lo mismo, digamos. Entonces nos vamos a los negocios. Habíamos creado la venta Brian, y de esta manera vamos a llegar a lo que sería, vamos a retroceder, estoy navegando, perdón, me distraigo. Lo que vamos a hacer es vamos a crear un negocio para saber qué información es la que yo voy a necesitar. En este caso va a ser el nombre del negocio, como nos habíamos puesto venta Brian. Cita programada en caso de etapa, pero nosotros podemos elegir también que sea clasificado para la compra, presentación de un programa, tomador de decisiones traído, contrato enviado, cierres ganados, que ya es muy bueno, o cierres perdido en caso de que no se haya llegado a dar esa negociación. El valor de la misma, una fecha de cierre, el propietario del negocio, que obviamente va a ser el usuario que esté logueado, el tipo de negocio, que puede ser un cliente nuevo o un cliente ya existente, que eso también nos permite HubSpot, es crear un negocio con un contacto que yo ya haya realizado un negocio. Y además también tenemos la prioridad, que va a ser baja, media o alta, que en este caso nosotros no lo vamos a realizar de esa manera. Y también directamente podemos asociar este negocio a la hora de crearlo con una empresa que ya tengamos creada o un contacto que ya tengamos creado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es volver a Babel. Y como estábamos viendo, digamos, etapa del negocio, que va a ser de tipo texto, nosotros lo vamos a capturar de forma de tipo texto, pero como vemos en HubSpot, es básicamente un drop down o un select en caso de que sea desarrollo tradicional, como vemos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es crear un drop down que tenga todas estas opciones,
que es lo que vamos a replicar. Y luego ese valor sí va a ser textual, que es el que nosotros vamos a absorber dentro de la base de datos. Luego vamos a tener una fecha de cierre que va a ser de tipo date, un nombre del negocio, que le podemos poner venta Brian, las notas, las tareas y el valor que va a ser de tipo numérico. Y como vemos, vamos a eliminar primero la tabla de prueba. Vamos a tener las notas, que vas a tener solamente un cuerpo, y las tareas, que va a tener una descripción, una fecha de vencimiento, una hora de vencimiento. Que ¿por qué la capturamos en formato texto y no en datetime o otros campos que tiene como date, range, date interval? Nosotros lo vamos a capturar en tipo texto porque vamos a utilizar dos campos que van a ser donde el usuario vaya a ingresar lo que sería la hora y los minutos, y luego vamos a combinar esos dos valores para crear lo que sería la hora de vencimiento. Por eso lo vamos a digamos, absorber o guardar en la base de datos de forma textual. Lo vamos a tener un propietario como todas las tablas, que va a ser de tipo user, y además va a tener un título. Lo que estamos viendo es que nota no tiene un propietario, así que lo vamos a crear propietario, y que va a ser de tipo user. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a diseñar básicamente lo que en este caso va a ser un landing page, que va a tener campos donde el usuario se va a poder registrar o se va a poder loguear. De la misma manera que Hotspot, bueno, en este caso tenemos un usuario logueado. Lo que nosotros vamos a hacer es crear un landing page muy sencillo. Le vamos a crear un banner con dos botones que va a ser entrar y registrar, y básicamente luego, según la selección de ese entrar o registrarme, vamos a desplegar lo que sería un formulario para que el usuario se pueda registrar o loguear. Muy sencillo. Obviamente esto es con fines simplemente de que entiendas el funcionamiento de cómo se crea, se registra o se loguea un usuario dentro de tu plataforma. No vamos a centrarnos muchos en lo que sería el diseño en sí de lo que es este CRM, sino que nos vamos a centrar más en las funcionalidades que este nos provee. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un grupo. Nosotros dentro de nuestra solapa diseño vamos a ver que tenemos todos nuestros elementos visuales, que son textos, botones, iconos, link, imágenes, hasta elementos HTML. Luego vamos a tener contenedores, que son grupos, que es como el div dentro de programación tradicional. Un repeating group, que es uno de los elementos o quizás el más fuerte que tiene Babel, que es básicamente donde nosotros creamos un grupo que se va repitiendo de manera constante o según la cantidad de veces que querramos, para traer, normalmente lo utilizamos para traer información de la base de datos, y que esta repetición lo que va a hacer es dinámicamente se va a adaptar a la cantidad de registros que tenemos dentro de la base de datos y va a traer su información dentro de cada uno. Luego tenemos pop-ups, que los vamos a utilizar mucho tanto para la creación de estos contactos, empresas, negocios, tareas y notas. Y también Babel tiene unos elementos reutilizables que son un header y un sign up y login pop-up, pero en este caso no vamos a utilizarlo. Nos vamos a concentrar en hacer un diseño más afín, digamos, a las funcionalidades que nosotros podemos llegar a tener en el desarrollo de una aplicación. Entonces vamos a tener también, Babel también tiene floating groups, grupos focus, en caso de que queramos crear grupos que estén siempre en una sola posición según dónde se realiza una selección. Y luego tenemos todo lo que serían los inputs de formularios, como el input tradicional, que es donde nosotros ponemos información dentro de un campo, que es lo que vamos a utilizar a la hora de crear justamente, sea negocio, empresa o contacto.
Luego tenemos un multiline input, que es básicamente es como un input más largo, que es donde normalmente uno pone o una descripción o una nota, en nuestro caso. Luego tiene checkbox, dropdown, servbox, radio buttons, slider input, data picker, que vamos a utilizar mucho, y picker uploader, mejor dicho, picture uploader, file uploader, y luego tenemos los elementos reutilizables. Como vemos, a la hora de diseñar, Babel nos ofrece muchos elementos que nosotros vamos a estar utilizando de manera muy seguida en lo que sería el desarrollo. Nosotros aquí creamos un grupo. Las formas más fáciles de crear, o mejor dicho, las únicas dos formas que hay de crear son cliqueando en la pantalla una vez que yo elijo el objeto que quiero crear en nuestro editor o diseñador. Cliqueando ya se crea el objeto con un tamaño estándar, pero quizás a veces no es muy conveniente crear objetos de esta manera, ya que si yo tengo muchos objetos unos al lado del otro y yo traigo objetos de esta manera, quizás se me superponen o se empiezan a volver muy caótico lo que es el diseño. Entonces la forma más tradicional o la mejor forma en mi perspectiva de crear es directamente dibujando el objeto. En este caso lo que vamos a hacer es ponerlo en la posición 0x, 0y, que sería arriba de todo. Primero vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a editar el tamaño de nuestro index, que en este caso es index de la página index, donde nosotros tenemos, podemos seleccionar el ancho y el largo de una página, clicando en el espacio en blanco o directamente en el index si no hay ningún objeto encima. Y nosotros vamos a trabajar en este caso con 1285 píxeles de ancho y el alto en este caso es 900, pero vamos a ver que lo vamos a trabajar mucho, lo vamos a ir alargando y achicando por diversas maneras. Y luego vamos a tener también poder ponerle un título. En este caso vamos a ponerle CRM Cursos Knockout, que va a ser el título principal de nuestra página principal, que es el index. Otra cosa que quizás ustedes vayan a utilizar mucho, o esto ya es más preferencias propias de cada uno, en Grid and Borders nosotros podemos seleccionar todo lo que sería visualmente que nos ayude a diseñar. Por ejemplo, Shows Distance and Hover. Yo lo que tengo aquí es seleccionando, o mejor dicho, señalando un objeto. Lo que vemos es directamente la cantidad de píxeles a la que está orientada a otro objeto. En este caso, este grupo está a 647 píxeles del final del index. Si yo pongo dos grupos, uno al lado del otro, si yo señalo, me marca la distancia que tengo al otro grupo y además al final del index. Es una función que se utiliza mucho y es muy importante aprenderla a utilizar a la hora de desarrollar, mejor dicho, de lo que sería una herramienta, una aplicación, una plataforma, lo que sea. Y es algo que Babel nos permite utilizar a nuestro favor y es muy bueno. También podemos elegir de este hover, mejor dicho, del show distance and hover. Normalmente se deja en rojo porque es el color con el que yo voy a poder ver bien las distancias. Luego vamos a tener lo que sería el panel de grids, que es estos pequeños cuadraditos que nosotros vemos. En este caso yo lo estoy utilizando. Se pueden no utilizar y vemos que es un diseño más acorde al color. En este caso, si eliminamos el color, como vemos, está en blanco. Pero nosotros lo utilizamos porque nos ayuda mucho a lo que sería el diseño en cuanto a tamaños, distancias y además también el orientado de los objetos. No es que estos pequeños cuadraditos se van a ver en nuestra plataforma, sino que son ayudas que nos permite, que nos da Babel, mejor dicho, para que nosotros podamos diseñar de la mejor manera. Nosotros pusimos un step que es la distancia que tiene cada cuadradito o cada grilla,
que es de 20 píxeles, y le pusimos un color de 2, de 2, de 2, para digamos que sea un poco más, que, no sea, que sea distinto al color blanco que nosotros vamos a tener. Luego necesitamos que nos muestre las horizontales, las líneas horizontales. Como vemos, por definido puede ser solamente verticales. También podemos ponerlas horizontales para que se cree justamente una grilla cuadricular. Luego también tenemos estas opciones que son de cómo se comportan los objetos en caso de que queremos que el objeto se enganche a lo que sería el borde de otro objeto. En caso de que creemos un grupo, como vemos aquí en azul, nos va mostrando todas las ventajas que nos da o todas las ayudas visuales que nos da Babel. Como vemos, estamos enganchándonos a la grilla en lo que sería el objeto, y en este caso, si nosotros nos acercamos, podemos, digamos, enganchar en este caso a otro objeto. Como vemos, son dos grupos. Entonces, para que siempre queden de la mejor manera, siempre orientados y siempre, digamos, pegados, o en caso de que no querramos pegarlos. Pero bueno, estas son opciones que nos da Babel. Podemos que solamente sea al borde de los objetos o solamente a la grilla. En mi caso personal uso siempre a los objetos y a la grilla. Y además también me gusta siempre ver los bordes de los objetos. Mucha gente desarrolla sin ver los bordes, por ejemplo de esta manera, y señalándolos aparece. Pero yo encuentro que no es algo que yo recomendaría, porque quizás perdemos los bordes de los objetos o perdemos visualmente dónde están. Y normalmente lo que yo veo es que mucha gente al no tener estos bordes lo que hace es crear bordes del objeto para poder diseñarlos mejor y luego eliminarlos, y me parece que es algo en el que uno normalmente pierde tiempo. Además, si Babel me da la opción de poder ver los bordes en todo momento, ¿por qué no lo voy a utilizar? Luego tenemos el X-Ray Mode en caso de que queramos que se vean según las capas, que nos va a permitir diseñar Babel, ya que nosotros podemos tener objetos de esta manera, digamos, un objeto aquí y otro por encima, y según quién esté por encima es el que se va a ver y se va a aplazar al otro. No lo utilizo yo, pero bueno, esto ya es una cuestión más de gusto personal y qué utilizar, ¿no? Entonces, ahora que ya vimos todo Grids and Border y cómo tenemos configurado nuestro diseñador de Babel, lo que vamos a ponernos a hacer es directamente ya diseñar este header. Vamos a crearlo, vamos a darle todo el ancho de la página, siempre con un grupo al que nosotros... Normalmente estos objetos vienen con un estilo de default. Lo que nosotros podemos hacer para darle color, bordes, tamaño, redondez y demás, lo que podemos hacer es eliminar directamente el estilo que ya viene por default o los demás estilos que tienen. Como por ejemplo, según el estilo que yo elija, como vemos, cambia el objeto. Normalmente viene por default, que es básicamente sin color y sin nada, básicamente vacío, pero sí obviamente con su tamaño. Lo que nosotros podemos hacer es editar estos estilos para directamente que ya lo vamos a utilizar mucho con respecto a los textos. Los textos, digamos, cada texto, vamos a crear un objeto de tipo texto para ejemplificarlo mejor. Cada texto viene siempre en body copy, podemos ponerlo en body, no cambia mucho, pero si tenemos h1 heading dark, por ejemplo, vemos que ahí cambia. Y digamos, si nosotros vamos a tener muchos textos de tipo título o descripciones, normalmente es muy razonable que utilicemos las mismas fuentes, los mismos tamaños, los mismos colores y digamos para mantener una estructura dentro de nuestra aplicación. Entonces, digamos, lo que más conviene es utilizar estos estilos para ya tener predeterminado si voy a elegir, voy a crear un objeto de tipo título,
voy a crear un objeto de tipo text y le voy a dar ese estilo de título directamente para no tener que ponerme a editar el estilo del texto o para no perder esta estructura básicamente. Entonces, volviendo a nuestro grupo, lo que vamos a hacer es remover este estilo para que nos dé todas las opciones a las que nosotros podemos editar visualmente en nuestro grupo. Vamos a darle un flat color, vamos a elegir nuestro color azul de branding nuestro, básicamente. También le podemos dar un borde en caso de que querramos, puede ser de tipo sólido o un redondeo, como vemos, al objeto. Pero en este caso, como es un header, lo que vamos a hacer es dejarlo de esta manera, solamente con color. Entonces, lo que habíamos dicho es que vamos a poner dos botones, vamos a seleccionar un botón. Vamos a seleccionar un botón. Como vemos, el color, el estilo primary bottom es un color que quizás a todos no nos guste. En mi caso no me gusta. Entonces lo que yo voy a hacer es crear otro estilo para este primary button. Entonces cada vez que yo creo un botón va a venir directamente con esta configuración que le vamos a dar ahora. Los botones vamos a crearlos de color negro. Vamos a darle texto blanco, ¿sí? 16 píxeles de tamaño. De tipo Barlow. Centrado. Un redondeo de 10%. Sin bordes. O mejor sí, vamos a ponerle bordes de color blanco. Blanco. Ancho del borde 1. Está bien. Sin sombras. En las condiciones, cuando este botón, las condiciones son algo que vamos a utilizar mucho. Normalmente la condición funciona como lo que sería en desarrollo tradicional el if. Si, o mejor dicho en Babel, cuando este botón esté señalado, lo que va a pasar es que va a cambiar el color del background a este azul o verde, le va a dar un shadow box de offset y a ese shadow box le va a dar un color blanco con opacidad del 10%. Esto es algo que no queremos porque, digamos, cuando nuestro objeto esté señalado, lo que queremos es que pase a un color, no rojo, no, que pase a un color blanco. A un color blanco, vamos a eliminar el offset, vamos a darle, no, el alto, el tamaño de la fuente, no, el color de la fuente, se la vamos a cambiar a azul. Y el borde estaba en blanco, lo vamos a dejar de esa manera. Sí, lo vamos a dejar de esa manera. Entonces, cuando este botón esté señalado, vamos a cambiar el background a blanco y el texto a azul. ¿Cómo podemos ver esto? Si nosotros vemos aquí tenemos un off, si cliqueamos nos da el on, que nos va a pasar a, digamos, cómo sería cuando esta condición pase. Es algo que vamos a utilizar mucho. Vamos a estar utilizando botones blancos. Mejor vamos a hacer esto. Vamos a dejar un botón azul con texto blanco. Ahí está un poco mejor. Que no se note tanto la transición, digamos. Además porque vamos a tener fondos blancos y no es muy recomendable utilizar botones del mismo color que el fondo. Entonces, de esta manera vamos a crear nuestro botón azul que va a ser para el registro. Vamos a crear el registro. Y también vamos a tener otro botón que es para que el usuario se loguee. Control C, Control V, como vimos. Clona el objeto. Entrar, vamos a ponerlo. Y de esta manera vamos a darle introducción a lo que sería los workflows, ¿no? Lo que nosotros queremos es que cuando este botón sea cliqueado aparezca lo que sería el contenido para registrar. Vamos a crear un grupo. Este grupo va a ser invisible, o sea que no esté cargado en página. Vamos a tildar esta opción. Y dentro de este grupo lo vamos a llamar grupo registro. Siempre es muy bueno tener todos los grupos o todos los objetos que nosotros creemos que tengan un nombre para que sean más fáciles encontrarlos o saber qué es lo que contienen.
Entonces a este grupo le vamos a dar un borde para saber que está apareciendo. Le vamos a dar un redondeo de 5, un borde sólido de 1 píxel de color azul. Vamos a ponerle mejor 10, ahí queda un poco mejor. Y dentro de este grupo lo que vamos a hacer es poner los inputs para... Está un poco grande esto, estoy creando objetos muy grandes por lo que veo. Vamos a poner en un input, que es donde vamos a capturar el email. Entonces aquí en lo que es el placeholder, que es lo que se va a ver de este input, vamos a escribir ingresa tu email. Y luego vamos a clonar este input, vamos a copiarlo y pegarlo. Y vamos a escribir ingresa tu contraseña. Y vamos a poner de content format, o sea el formato que va a tener este contenido va a ser de tipo password. Y este va a ser de tipo email, porque lo que queremos capturar es un email. Entonces de esta manera, con solamente esto, nosotros nos olvidamos de todas esas condiciones que en desarrollo tradicional tenemos que poner, quizás con jQuery, para lo que sería la validación de formularios, que es muy extensa y a nadie le gusta hacer. Que básicamente, si yo voy a tener un formulario y quiero capturar este campo, yo tengo que crear todas esas condiciones que tiene que tener ese campo para que sea válido a la hora de creación. En Babel directamente nosotros ponemos tipo de contenido y ya directamente se realiza toda esa validación directamente. Lo que vamos a crear es un botón también que sea de registrarme justamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es previsualizar cómo estaría quedando esto. Babel nos permite previsualizarlo de la siguiente manera, que es con este botón que se llama Preview. Vamos a cliquear y nos va a abrir lo que sería la previsualización de lo que nosotros estamos construyendo. Como vemos ya tiene el nombre CRM Cursos No Code y por lo que vemos tiene solamente el header y los dos botones que son entrar y registro. Como vemos aquí tenemos el debugger, que es algo que nos permite Babel para debuguear lo que es nuestra funcionalidad, mejor dicho, las funcionalidades de nuestra herramienta. Por ejemplo, si yo tuviera un workflow, que ahora vamos a ver bien qué es lo que es un workflow. Si yo tuviera un workflow para que este botón me muestre contenido, el debugger nos va a ir guiando, digamos, de qué es lo que va a ir sucediendo cuando nosotros cliqueamos en entrar. Normalmente a la hora de diseñar yo lo elimino del URL para que no aparezca, ya que solamente lo utilizo en caso de que tenga errores o que no encuentre cuál es el error que estoy teniendo. Entonces, como vemos, este grupo no está visible en la página, no es visible cuando la página se carga. Entonces lo que queremos hacer es que cuando el usuario clique en registro, que se aparezca, se vuelva visible este contacto, este grupo mejor dicho. Entonces lo que vamos a hacer es Start Edit Workflow dentro de lo que es el botón registro y nos va a llevar a la solapa Workflow. Aquí es donde normalmente ponemos todas las funcionalidades que tiene en nuestra plataforma. El workflow de Babel funciona en una estructura de paso a paso. Básicamente, dice when button registro is clicked, o sea, cuando el usuario cliquea en registro, en el botón registro, aquí yo voy a poner todas las acciones que quiero que pasen cuando el usuario cliquea en registro. Como vemos aquí tenemos todas las opciones que nos permite Babel, tanto en manejo de cuentas como registrar al usuario, loguear al usuario, loguearlo o registrarlo con una red social, deloguearlo, navegación, en caso de que queramos enviarlo a alguna página dentro de nuestra aplicación o a una página externa, todo lo que es data, o sea,
cuando nosotros creamos contactos, negocios, empresas o cualquier tipo de información que queremos almacenar dentro de una base de datos, vamos a estar localizados aquí en Data Things. Babel lo señala Things como cosas porque no se centra en, digamos, qué son esas cosas hasta que nosotros, a esos objetos también dentro del desarrollo tradicional, no se centra qué son esos objetos hasta que nosotros no los seleccionemos. Entonces, de esta manera engloba todo lo que podemos hacer con data directamente poniendo things. Entonces, aquí vamos a poder crear una cosa, cambiar una cosa, cambiar un listado de cosas, objetos, como quieras entenderlo, eliminarlo, eliminar una lista, copiar una lista, etc. Después tenemos los workflows de tipo email, los payments, analytics, element action que usamos mucho, plugins, en caso de que tengamos instalado algún plugin dentro de nuestra herramienta, aquí vamos a tener los workflows de ese plugin, y custom events, que normalmente son para utilizar los workflows de tipo backend que tiene la API justamente de Babel. Entonces, volviendo a lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos hacer es cuando el usuario cliquea registro, como vemos una previsualización de lo que está cliqueando el usuario, que es el botón registro, lo que queremos hacer es que se muestre ese grupo donde el usuario se va a poder registrar. Entonces, dentro de Element Actions vamos a poner Show, o sea, mostrar. ¿Y qué es lo que queremos mostrar? Justamente el grupo registro, como vemos aquí la previsualización. Por eso siempre es bueno a la hora de crear cualquier tipo de objeto dentro de Babel nombrarlos, para que yo sepa cuál es el objeto que quiero mostrar. Entonces, una vez que selecciono que el objeto que quiero mostrar es el grupo registro, nos vamos a ir a la previsualización. Como vemos, Babel nos indica que la página ha sido, mejor dicho, que la aplicación ha sido versionada o que tuvo cambios. Entonces nos dice que recarguemos la página para que podamos ver esos cambios en acción. Entonces, lo que queremos es que cuando el usuario clique en registro, como vemos ahora tenemos una mano dentro del cursor o el mouse que nos indica que ya hay una selección posible. Cuando el usuario clique en registro, queremos que este contenido se muestre. Entonces, de esta manera introducimos lo que serían los workflows dentro de Babel. Ahora, lo que queremos hacer es básicamente registrar al usuario. Entonces, cuando el usuario clique aquí, quiero capturar esta información, tanto el email de la contraseña, y crear justamente un usuario con estas características. Lo que vamos a hacer también es crear otro grupo. Lo vamos a situar por abajo. En este caso vamos a ponerlo por abajo. Como vemos, Babel llama larga directamente la página solamente. Y como este objeto no está cargado en página, lo que podemos seleccionar es también collapse de elements hide when hidden. O sea, básicamente que cuando el elemento sea invisible, que no ocupe espacio dentro, que no ocupe espacio de alto dentro de lo que sería la página. Y de esta manera el otro objeto, también le podemos tildar esta opción. Como vemos, cuando nosotros copiamos y pegamos, nos copia absolutamente todo, tanto configuración visual como las opciones y qué es lo que contiene cada objeto. Eso es algo que vamos a utilizar mucho. No nos vamos a matar en diseño en cuanto a crear nuevas cosas si ya directamente la podemos copiar. ¿Para qué volver a reinventar la rueda? Entonces, este grupo no es registro copy, va a ser logueo. Y lo que vamos a capturar también es un email, una contraseña y el botón entrar. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando el usuario clique entrar, vamos a editar su workflow, que cuando clique entrar, lo que vamos a hacer dentro de Element Action, Show, ¿qué es lo que queremos mostrar? Justamente el grupo logueo. Entonces, de esta manera, según la selección que cree el usuario, registrarme, registro. Estamos haciendo algo mal. Vamos a volver atrás. Estamos mostrando el grupo logueo. No cambiamos este botón.
entrar. Perfecto. Algo que también tenemos que hacer es que cuando el usuario clique en entrar, se oculte el grupo registro. Y de la misma manera que cuando el usuario clique en registro, muestre el registro y oculte el logueo. Entonces, dentro del workflow, el botón entrar lo que va a hacer es mostrar el grupo logueo y además en Element Actions, hide, que es la opción contraria a show, vamos a ocultar el grupo registro. Y de la misma manera, en el botón registro vamos a mostrar el grupo registro y vamos a ocultar el grupo logueo. Perfecto. Y ahora vamos a chequear que todo esto esté funcionando correctamente. Cliqueo en entrar, muestra el grupo entrar, cliqueo en registro, oculta entrar y me muestra el registro. No vemos un gran cambio visual porque digamos son dos objetos que están copiados uno del otro, básicamente son iguales. Pero digamos, vamos a ir viendo que más adelante sí se va a notar mucho el cambio de estos objetos porque van a ser muy distintos. Entonces, lo que queremos hacer ahora es registrar el usuario. Vamos a registro, vamos a Start, Editing, Start, Workflow. Cuando el usuario clique en registrarme, lo que vamos a hacer es registrar este usuario, es sign the user up dentro de accounts. Entonces, ahora Babel nos da este inspector que dice que necesita un email y una contraseña para poder registrar a un usuario. ¿Y dónde tenemos el email y la contraseña? Bueno, lo vamos a tener dentro de estos input, que es el input ingrese tu email e ingrese tu contraseña. Vamos a cambiarle el nombre a ingrese contraseña registro y este vamos a cambiarlo a email registro. Entonces, volviendo al workflow, cuando logueo el usuario necesito un email y una contraseña. ¿Dónde lo voy a encontrar? Justamente en el input email registro, que es donde va a estar el valor de lo que escriba el usuario, que es dentro del input email registro, que es el email que yo voy a tener para crear un usuario, y la contraseña va a estar dentro de contraseña registro, su valor. Como vemos, Babel es muy intuitivo a la hora de crear información dinámica, porque ¿qué información dinámica es la que yo estoy trayendo? El valor básicamente de este input. Entonces, como vemos, yo directamente selecciono el input que quiero y ya me da automáticamente las opciones que puede llegar a tener este input. Entonces, lo que yo quiero es su valor. Y de esta manera el usuario se estaría registrando. Ahora, cuando se registre, lo que vamos a hacer es enviarlo a la misma página. Vamos a recargar la página. Vamos a, mejor lo mostramos bien. Lo vamos a Navigation, Go to Page, y lo que vamos a hacer es traerlo a la misma página. Con un parámetro quizás podemos ingresarle. Le vamos a enviar el parámetro registro con el valor sí. O sea que el usuario se registró. El parámetro que estamos enviando es a través de Navigation, Go to Page. Lo enviamos a la misma página que es el index. Cliqueamos esta opción que nos deja enviar un parámetro. La key es el nombre del parámetro y aquí podemos darle valor. Le podemos dar valor dinámico cliqueando en clic y o valor estático, básicamente cliqueando por fuera y escribiendo estáticamente qué es lo que quiero que envíe. Entonces, cuando el usuario esté logueado, lo que vamos a hacer es que, mejor dicho, cuando esté registrado, vamos a crearle un botón que diga cerrar sesión, ya que el usuario va a querer cerrar sesión también. Y este botón solamente va a ser visible cuando la condición, vamos a definir otra condición. ¿Cuándo va a ser visible? Cuando el parámetro registro sea equivalente a sí. Entonces, vamos a traer la función dinámica de Babel que es getData from page URL.
donde nosotros vamos a poder traer el parámetro. ¿Qué parámetro quiero? Registro, que es el que yo acabo de crear. Entonces, get registro from page URL me está diciendo, quiero la información que hay en registro del URL de la página. Cuando esta información sea sí, este elemento va a ser visible. This element visible, que aquí es donde ponemos qué es lo que queremos cuando pase esto. This element is visible, sí. Y de esta manera, cuando el usuario se va a loguear, le va a aparecer el botón de cerrar sesión. Entonces ponemos registro, vamos a ingresar un mail, matiascordova@cursosnocode.com. Vamos a ingresar una contraseña, vamos a escribirle una pequeña contraseña. Y como vemos, nos envió a la misma página, nos puso el parámetro registro igual sí en la URL y nos aparece el botón de cerrar sesión. ¿Qué es lo que no hicimos? Que cuando el usuario se registre, no vaciamos estos campos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, básicamente, dentro del workflow de registro, lo que vamos a hacer es, además de enviar el parámetro a la página, lo que vamos a hacer también es, dentro de Element Actions, vamos a reset inputs. Ahora, Babel no me pregunta qué inputs quiero resetear, porque es tan intuitivo que sabe que tiene que resetear los inputs que están en el mismo grupo que el botón registrarme. Entonces, aquí como vemos, Babel nos marca que hay un issue, un error. Este issue obviamente va a ser que la página, que la navegación o el go to page no está último en el workflow. Como vemos, go to page index must be the last action in the workflow. O sea, todo lo que es navegación, que es cuando yo reenvío al usuario a algún lugar o alguna página, tiene que ser siempre la última del workflow. Arrastramos y lo dejamos al final. Estas son las facilidades que nos da Babel a la hora de diseñar. Entonces, de esta manera, el usuario, en este caso, ya está logueado, como vemos, ya está logueado, por eso aparece el botón cerrar sesión. O inclusive lo que podemos hacer es que el botón solamente sea visible. Vamos a eliminar este parámetro, vamos a eliminar esta condición, mejor dicho. Vamos a crear la condición de que cuando el usuario, el current user, esté logueado, is logged in, sí va a ser visible este botón. Entonces, por ende, cuando un usuario esté logueado va a tener el botón cerrar sesión. Current user, que es evalúa al usuario logueado, que es el current user justamente porque es el usuario correspondiente o el usuario que está corriendo esta aplicación. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es crear un workflow para que pueda deloguearse, que es dentro de accounts log the user out. Como vemos, no me piden nada Babel en cuanto a inspector porque ya sabe que lo que yo quiero hacer es que solamente cierre sesión. Entonces vamos a recargar la página, vamos a eliminar este parámetro y como vemos el botón cerrar sesión está activo porque yo estoy logueado. Entonces si cliqueo aquí me deslogueo. Como vemos no hay ningún usuario logueado en este caso. ¿Cómo lo sabemos? Porque el botón no está visible. Entonces lo que queremos hacer es entrar ahora a esta plataforma. Entonces lo que quiero hacer es el workflow para que un usuario se pueda loguear. Vamos a el botón entrar dentro de nuestro grupo logueo. Y lo que vamos a hacer es dentro de accounts vamos a log the user in. Y lo que me está pidiendo Babel es básicamente el email, la contraseña del usuario, mejor dicho, del que está escribiendo. En este caso lo tenemos dentro de email, ingresa tu email porque no le cambiamos el nombre, su valor, vamos a ver la contraseña dentro de ingresar tu contraseña, su valor,
Stay login, sí, obviamente, porque el usuario tiene que estar logueado si se loguea. Remember the email, también podemos poner que sí, que cada vez que el usuario entra a la plataforma no se tenga que loguear una vez más. Entonces, y que además, digamos, cuando está por loguearse, que ya recuerde todo su usuario. Mejor dicho, su mail. Entonces, volviendo a la plataforma, lo que yo voy a hacer es ahora loguear al usuario. Y como vemos, Babel ya está interpretando que esta cuenta está creada, por ende me va a loguear. Cuando yo creo un usuario, mejor dicho, cuando registro a un usuario, ya directamente se crea en la base de datos. Entonces, como era la contraseña, matiascordova@cursosnocode.com, vamos a ingresar la contraseña, vamos a entrar y como vemos nos aparece el botón cerrar sesión porque hay un usuario logueado. Y otra vez no vaciamos los inputs dentro de lo que sería el grupo. Entonces, log the user in, lo que vamos a hacer también es element action, reset inputs y además vamos a generar una navegación para que el grupo desaparezca. Porque por lógica, este grupo cuando la página se carga no debería aparecer. Entonces, ¿a dónde quiero enviarlos? A index. Y dentro del workflow del botón registrarme lo que vamos a hacer es eliminar este parámetro. Entonces, de esta manera tenemos una plataforma donde yo puedo registrarme y loguearme dentro de la misma básicamente. Entonces, por este momento lo que vamos a hacer es dejar el curso en este momento, o mejor dicho, hasta donde avanzamos, y ya lo que sería la segunda parte va a ser una parte más intensiva en cuanto a funcionalidades, porque nos vamos a centrar en básicamente crear todos estos panels y demás, y lo vamos a hacer ya de una manera un poco más intensiva. No nos vamos a centrar tanto en explicar quizás lo que es un workflow o lo que son objetos, porque ya directamente tenemos entendido que como están viendo la primera parte ya lo saben. Entonces, de esa manera nos despedimos. Mi nombre es Matías Córdoba de Cursos No Code y los esperamos para la segunda parte de este curso.